Estamos abriendo una vez más las puertas de Estudio 1 en Radio 1. Iniciamos una nueva sesión alrededor de canciones, alrededor de las canciones, que es lo que más nos interesa, y alrededor de quienes las crean. Y en esta oportunidad estamos develando, para mí, por lo menos, muchos misterios, porque efectivamente no sé mucho de cómo se han hecho estas canciones, qué es lo que ha ocurrido alrededor. Hay canciones de las cuales uno parte sabiendo, pero en esta oportunidad creo que va a ser un misterio develado. Y tengo la posibilidad de compartir esta experiencia junto a nuestros invitados. Hablamos con el corazón de X, sin dejar a nadie afuera, pero con dos de los corazones, con Colombina Parra y el señor Hernán Edwards. Colombina, Hernán, bienvenidos, muchas gracias. Hola. Gracias a ti. Partamos por una imagen. ¿Cuál fue la primera canción que ambos vieron del otro componer o hacer? Ustedes como principales armadores del contenido musical de los X. Yo sé cuál. Dale. No sé si es la misma que... Yo creo que los X nacieron con las mismas porquerías. ¿Ya? Que es una canción que está en el Caída Libre, es del 96. Sí. ¿Sí o no? Sí. Y nos juntamos, la primera vez que nos juntamos a tocar, sí, la Colombina me dijo, tengo esta canción, y yo le puse mi guitarra y como que ahí partió como el Big Bang, o no sé si como... ¿Y fue en la primera sesión de ensayo entonces donde parte esta primera canción? Sí, yo diría, sí. Es una canción, en realidad yo no había hecho muchas canciones, me pasó un poco acordándome lo que tú me contabas hace un rato, que empezaste, o sea, que de repente te encontraste con que hacías canciones. Me pasó un poco lo mismo. Esa canción, Las mismas porquerías, salió sola, salió como no es que yo buscara e insistiera, sino que salió como muy naturalmente, y es una canción bien oscura y bien como lenta y llena como de una capa de misterio. Y esa canción se la mostré a Hernán, y Hernán enganchó el tiro y la metimos a la banda, porque los X es una mezcla un poco de las guitarras de palo, porque yo compongo en la guitarra de palo, y después llevo la canción así muy guitarra de palo, así muy charranqueada a la sala de ensayo, y en la sala de ensayo se convierte en otra cosa, con las guitarras de Hernán especialmente, porque son unas guitarras como que tienen una personalidad muy fuerte, y esa personalidad se mezcla con esta otra cosa de la guitarra de palo y se transforma en una cosa potente. Claro, ahí un poco se produjo esa mezcla de componentes entre la canción hecha en guitarra de palo de la Colombina, y la gracia un poco yo creo es que la llevaba siempre a la sala de ensayo así, no había un paso intermedio de hacer un demo con una batería programada, ni ponerle una segunda voz. Perfecto. Llegaba crudísima, y yo también tenía toda una necesidad como de vomitar unas guitarras y unos ruidos y unas cosas que yo exploraba solo, pero que sin canción no eran nada. O sea, las podía escuchar yo y apenas. Y como que el soporte o dónde poner esos ruidos que me faltaba, fue como anillo al dedo, estas canciones como tan crudas y tan simples y tan misteriosas al mismo tiempo. Perdóname que interrumpa, tengo la sensación que de lo que están diciendo y lo que yo alcanzo a sentir es que hay una respuesta permanente de las canciones entre lo que se habla en la canción, lo que se canta y lo que canta la guitarra, que es como... Sí, totalmente. Hay algo que se va contraponiendo permanentemente. A mí me pasa mucho que a veces no logro decir todo lo que quiero decir con las palabras y con el tono de la voz, y siento que se completa con lo que hace Hernán, con las guitarras, con los ruidos, son como los lugares donde yo no puedo llegar. Y entonces se complementan, lo que decís tú, que hay una conversación, hay un diálogo. Contigo conocimos parte de tu trabajo preliminar, bueno, a ver, parte de los barracos, ¿no? Que tú hacías ahí, los teclados y todo eso. Sí. El pasar de esta situación de las teclas a la guitarra, ¿fue muy develador para ti en términos creativos? Sí, porque bueno, yo estudié piano hartos años y me sentía como tenía la cabeza súper llena de técnica con el piano. Y cuando me pasé a la guitarra, yo era una bruta en la guitarra, era una arcaica, una prehistórica. Y me gustó ese salto de recuperar
la inocencia, de no mirar el instrumento como con escalas y con notas, sino que como totalmente limpia y entonces empecé a conectarme con la música de otra manera. Tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato antes de que empezáramos a conversar acá, con la capacidad de asombro. Y yo observo a la colombina cuando hace las canciones en la guitarra, que toma la guitarra como cuando un niño agarra, no sé, una arena y la mezcla con agua y se da cuenta que de la suma de la arena con el agua hace una cuestión barro que puede moldear y que no entiende, no tiene idea qué ni por qué pasa eso, pero se alucina con la capacidad de jugar con eso. Y que yo creo que por eso el paso de la colombina del teclado, un instrumento que había estudiado así, pero full, a la guitarra, tiene que ver también con esas variables impredecibles. Hay un asombro no menor, entiendo, del artista con el instrumento, pero hay una cosa que tiene que ver con sacar, que me da risa porque tiene que ver con la canción que vamos a presentar, que es una constante además del camino, entiendo yo, de los Sex como banda y como propuesta, que hay una sinceridad en los textos que es poco usual en el repertorio de las canciones chilenas, creo yo. Vamos a partir esta revisión de sus canciones con un tema de este año, del disco Caída Libre del 96, Sacar la Basura. Estamos junto a Ex viviendo una nueva sesión de Estudio 1 en Radio 1. Escuchábamos Sacar la Basura, Caída Libre de 1996. Estamos con Hernán y con Colombina de la banda hablando de esto. Una cosa es la naturalidad del instrumento y lo que ocurre como sonoramente. ¿Qué pasa con el tema de las letras? ¿Ocurre de la misma manera? En las letras soy un poco más autocrítica y como que las letras le doy hartas vueltas. Trato como siempre de llegar a una cosa bien hablada, a algo que no sea inventado, sino que sea real, que o me esté pasando o que le esté pasando a alguien y que sea como tal cual. Porque muchas veces cuando pasáis del lenguaje a la cosa escrita, siempre hay una tercera persona que te está diciendo no, tienes que escribirlo correctamente. Y me gusta eso de traspasar el lenguaje de una manera así, tal cual, casi como sacando una foto. Y en el fondo las canciones de todos nuestros discos son fotos que yo tomo en la calle, en distintos lugares y las pongo ahí. Es una foto en el fondo, es una foto de distintas personas. Pero es un ejercicio muy poderoso, encuentro yo, porque sacar la basura del tema que acabamos de escuchar es un retrato perfecto, es una situación extremadamente cotidiana para muchísimos. Sí. Y hay un tono. ¿Qué les pasa a ustedes que hacen el contrapunto permanente, ¿no? Esa era una lista de cosas que yo misma tenía que hacer, porque siempre yo hago listas de cosas, de por ejemplo cuando tengo que comprar tales cosas o voy a ir a la sala de ensayo, tengo que comprar un cable para ponerle a la guitarra, tengo que mandar a arreglar esto. Ajá. Las típicas que las hace todo el mundo. Y me había hecho una especie de lista de cosas para ordenarme de las cosas que tenía que hacer en la casa y de repente me encontré con esta lista pegada en alguna parte de la casa y en otro momento, así que venía llegando de otra cosa, nada que ver, y me encuentro con la lista y dije, ¡qué heavy! Es demasiado fuerte esto. Y ahí lo agarré, lo vi de otra manera y lo puse como canción. ¿Recuerdas el día en que comienzan a trabajar en esta canción? Sí, me acuerdo que la colombina llegó con esta canción. ¿Y con la lista? Con la lista, sí. Era como tanto. No, sí. Y la colombina en la época del Caída Libre hacía todas las letras en un cuaderno, que era súper como paradójico, que tiene que ver también con la letra, esta cosa de la rutina. Era uno de estos cuadernos grandes que venden en las librerías que son como de contabilidad, que son súper bonitas las tapas duras. Sí. Tapa dura, grande. Entonces es como ya lo más burocrático del mundo, esos cuadernos, que de hecho tienen como unas líneas, y ahí escribía todas las letras. Y llegó con esta lista y la canción decía sacar la basura a la calle. Entonces la idea que ella traía era que ella decía sacar la basura y todos los demás de la banda teníamos que ir a la calle. A la calle. Entonces, ya, digan a la calle. Entonces ella empezaba a sacar la basura y todos teníamos que ir a la calle, a hacer aseo, a fondo.
Y por ahí está, está grabado en un cassette eso. Está Buenísimo. Muy divertido, sí. Esta consecución del ejercicio creativo que desarrollaron resultó en un tremendo disco y recuerdo perfectamente cuando aparece lo sorpresivo que fue, lo saludable que también representó para muchos de los que estábamos atentos al trabajo creativo en los músicos de esos días en Chile. ¿Ustedes lograban entender lo que estaba pasando en términos de la relación de este proyecto versus la escena de esos días en Chile? Yo creo que no. No, nos metimos de cabeza 2 meses, 3 meses, empezamos a hacer algo súper nuestro. De hecho, todas las letras y la música que nosotros hacemos, cuando de repente la empezamos a escuchar en la radio, nos dio como una vergüenza heavy, porque las letras son súper reales, es como sacarle una foto. La foto que hacía la Colombina, Claro. La mayoría de las veces esa foto era de nuestra casa, de nuestra vida como privada y todo, y la música también. Entonces era súper raro decir, oye, en realidad no nos preguntaron tanto si nosotros queríamos mostrar esto o no. Y fue como que hicimos el disco Calle Libre, salió y como que nos agarró una ola al disco, ni siquiera a nosotros, ya era algo ajeno a nosotros. El disco lo agarró una ola de que lo empezaron a tocar mucho y en todos lados, y como que nos pilló un poco de sorpresa eso. Definitivamente hay no solo esta gran canción, también hay otras, y se define un momento musical muy importante, me imagino, para ustedes. ¿Qué les pasó con la respuesta del público cuando comienzan, me imagino, después de armar el disco, a tocarlo en vivo? Porque así fue, ¿o no? Sí, sí. ¿No tocaron el disco antes de grabarlo? No. ¿Qué pasa cuando después de tener el disco hecho van a los escenarios y se encuentran con también la cara de sorpresa o de asombro de los que estaban? Para nosotros era alucinante porque tenía harto de provocación el disco y harto de como de saber que lo que estábamos haciendo no iba a agarrar inmediatamente, sino que no iba a haber un contacto inmediato, sino que había como una transmisión gestual que... no sé cómo explicarlo. Pero lo que sí sabíamos es que no era algo como para agradar a mucha gente. O sea, tenía una cosa aguja, incisiva, tenía una cosa molestosa. Era una mosca hueveando en el oído. Entonces... Y en el fondo tocábamos más para nosotros que para el público. Y nosotros lo pasábamos increíble arriba del escenario. Y bueno, le dimos como tarro al Calle Libre, tocábamos en todas partes, muchas veces tocamos tres veces la misma noche en distintas ciudades y eso nos hizo finalmente, después de 2 años de millones de giras, reventarnos a nosotros psicológicamente y las relaciones también dentro de la banda. Y yo creo que eso también nos hizo después retirarnos, porque sin retirada no había un segundo disco, porque también había mucha presión de que este disco que había sido como tan fuerte y con tanto impacto, yo sentía la presión de que tenía que venir un segundo disco tan potente como ese, pero en realidad no había un disco más potente que ese, porque ese era el disco potente. Entonces, y no había momentos de introspección porque estábamos siempre arriba del escenario, no había un momento de decir, bueno, ahora podríamos hacer tal cosa, no había retiro, no había estar solo en la pieza, porque era como todo siempre estaba ocurriendo arriba del escenario. Entonces... Claro, mucho tiempo después nos vinimos a dar cuenta que lo que hacíamos nosotros necesitaba una componente de ritual, que era esta cosa de estar encerrado componiendo, y otra componente de espectáculo. Y que las dos se necesitaban entre sí. O sea, arriba del escenario, también cuando era solamente espectáculo y no lográbamos dentro del escenario, y con la gente una comunicación de ritual, también nos faltaba algo. Y también solamente ritual, como encerrarse y nunca mostrar lo que hacís, tampoco. Pero cuando salió el Calle Libre y nos metimos dentro de una camioneta y empezamos a recorrer Chile y a tocar, quedó atrás esa parte más introspectiva como de ritual. Lo que no quedó atrás es las canciones, porque las canciones están siempre.
Vamos a escuchar Vendo Diario y La Corbata de mi tío, como ya lo saben, 2 canciones del disco Caída Libre de 1996. Seguimos junto a Hernán y junto a Colombina, estamos revisando sus canciones en la historia de Estudio 1 en Radio 1. Estudio 1 en Radio 1, seguimos conversando alrededor de las canciones de los Sex. Bueno, entiendo entonces el porqué de la decisión que nadie entendió. Claro. Porque nadie pudo creer que después de un tremendo disco como Caída Libre, con una banda que sonaba 1 kilo y que estaba haciendo un trabajo para la norma, digamos, para lo que uno entiende como el trabajo de un músico muy funcional, la decisión de colgar la guitarra y de cambiar y llevar esta vida hacia otros rumbos. ¿Qué es lo que pasó? Finalmente, ¿recuerdan el momento en que deciden hacer la pausa? Sí, totalmente. Estábamos construyendo una sala de ensayo porque estábamos justo en un momento que no teníamos sala de ensayo y no existían salas de ensayo como ahora existen en todas partes. Entonces dijimos, ¿sabéis qué? Vamos a tener que construirnos nuestra propia sala de ensayo acá en la parcela donde yo vivía. Y entonces agarramos el auto de Hernán, que era una especie de camioneta, y fuimos a comprar millones de palos viejos, de lo que fuera, y nos pusimos a construir martillo, clavo, los dos. Y nos fuimos en esa volada y ya la teníamos prácticamente lista, nos pusimos a tocar y el vecino de al lado hizo un escándalo. O sea, era una edificación sin aislación. Ya, perfecto. Sí. Claro. Entonces dijimos, no, aquí hay algo que no está funcionando, y estábamos tan alucinados con el martillo y con los clavos, yendo a comprar materiales y construyendo. Habíamos hecho un tragaluz a la sala de ensayo, que empezamos a alucinar con esta cosa de construir y de esta luz que entraba tan misteriosa a la sala de ensayo y toda esta cosa, y dijimos, oye, nosotros podríamos estudiar arquitectura, nosotros deberíamos ser arquitectos. Y en esa bola nos fuimos. Pero esa bola duró 7 años, 8 años o más. Y todavía dura, nosotros seguimos en esa bola, sí, o sea, también. A ver, volvamos atrás. Entonces, ¿tú qué le respondes? Yo le respondí, sí. Deberíamos. Pero así sin mirar hacia el lado, ahí, tranquilo, vamos. Fue un impulso, así, sí, fue un impulso, totalmente. Como todo lo que hemos hecho siempre. Algo tiene que haber, o sea, algo existía. Pero igual, ustedes conocían el trabajo, o sea, el ejercicio del arquitecto, sí, que es muy complicado. Igual era un tema recurrente, pero como de, no de pasillo, sino que de van. Claro, claro. Como era un tema recurrente. Pero bueno, todo el mundo nos decía que estábamos totalmente locos, que la arquitectura no tenía nada que ver con la música, que están haciendo, o sea, hasta amigos así indignados llamándome por teléfono, ustedes están locos, ¿cómo se les ocurre dejar la música? Y bla, 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 bla. Y en realidad nunca dejamos la música porque... Nunca la dejamos. Siempre lo que seguimos fue como componiendo la parte el del escenario. El contacto con la gente y todo eso, pero seguimos siempre componiendo y experimentando y grabando. Y la arquitectura también es música, música congelada, dijo ahí. Un poquito más dura. Ay, ay, ay. Yo recuerdo escuchar una entrevista en la que tú hablabas, Colombina, de la urgencia que tú sentías había en que los músicos dejaran de tocar. Tú les decías, dejen de tocar, olvídense un rato, a propósito de esta experiencia, ¿no? Sí. ¿Sientes que les hizo muy bien? Sí, muy bien. Y menos mal que lo hicimos, porque seguramente que hubiéramos sacado un par de discos bien mediocres después de... Si hubiéramos seguido, que es lo que le pasa a muchas bandas, que caen en una especie de apretar play y de no descansar y de no ver la cosa desde fuera, porque cuando estáis haciendo música todo el rato, estáis siempre adentro, entonces no existe la autocrítica, no miráis el proyecto desde afuera. Y también necesitáis ver otras cosas, vivir otras cosas para poder nutrir tu música también. Y también pasa que, claro, sacáis un primer disco y se genera como una opinión sobre tu identidad como banda, ¿qué supone que es lo que tú haces? Y muchas veces pasa que bandas hacen su segundo disco respondiendo a eso. Y en realidad uno no tendría por qué arrastrar una identidad tan definida. Si siempre existe la experimentación, y creo que hacer un segundo, un tercero, un cuarto disco de repente con algo totalmente distinto es súper válido. ¿Y pasó eso? ¿Hicieron cosas distintas entre medio? ¿En el tercer año de arquitectura? Sí, en música. Sí.
Sí, sí, o sea, tenemos una cantidad de maquetas y de música. Ajá. Así pasamos por Digo, todas. Maquetas de Claro, música. claro. Vamos a escuchar dos canciones de Cocodrila. ¿Lo pronuncio bien? ¿Cocodrila? ¿O es cocodrilla o es cocodrila? ¿Cómo se dice? Cocodrila, está ¿Cocodrila? bien. O cocodrilla, como queráis. Es del año 2007. Vida social y llorar aquí mismo. Seguimos junto a Hernán y junto a Colombina. Estamos abriendo las puertas de Estudio 1 en Radio 1, 97.1 Música Chilena. Sí, estamos viviendo junto a Hernán y Colombina las puertas abiertas de esta sala llamada Estudio 1. Estamos en este lugar donde escuchamos las canciones y hacemos un recorrido por su historia y por su biografía. Finalmente terminan la carrera, ¿cierto? Sí, sí. Terminaron, se titularon, todo eso. Súper titulados Y algo así. con hartos destacados y estrellitas y todo. Maravilla, Muy Mateo. Maravilla. ¿Y fue ahí cuando deciden entonces, es momento de volver con esto o ya lo tenían un poco pensado? Ya los 2 últimos años, mientras estábamos haciendo nuestros proyectos de título y todo, ya empezamos a tocar de nuevo, a hacer conciertos, empezó como hubo un traslape. Y de hecho, cuando terminamos de estudiar, me acuerdo que como en el proyecto de título, lo último que se hace cuando te tituláis, lo hicimos con imágenes y tocando música, fue muy loco. Buenísimo. Sí. ¿Qué le pasaba con los compañeros? Los compañeros también sabían, por supuesto, que ustedes tenían esta otra vuelta de tuerca, por decirlo de alguna manera. ¿Los añoraban? ¿Les pedían que cantaran, que tocaran? Sí, tocamos ¿Sí? varias veces también en la universidad y todo. O sea que fue un privilegio para ellos, compañeros, entonces. Sí. O una tortura, no sé. Una tortura, depende, claro, depende de qué tipo de compañero. Y este álbum, ¿qué pasó? A propósito de lo que ustedes hablaban, de la experimentación, ¿no? de jugar con distintos cánones y con distintas formas de música. ¿Deciden de una otra forma ir hacia el mismo lugar en el que ya habían estado? Más o menos, digo. No, fue jugando de nuevo. Bueno, yo empecé a hacer música con Besos con Lengua, que tú ibas a ir a todos los conciertos. Exactamente, sí. Y como que me empezó a dar una cosa como una especie de... Empecé a sentir una especie de ahogo, trabajar solamente en la arquitectura, como que me empezó como una necesidad demasiado profunda de volver a gritar, de volver a chillar, de volver a decir cosas. Y me costó mucho volver a sacar la voz, en el sentido que con Besos con Lengua, la voz que yo tengo en Besos con Lengua es como una cosa fina, como casi como súper tímida, como nada que ver con los ex. Y entonces empecé a sentir una necesidad, mientras estaba tocando con Besos con Lengua, de lo otro, de la cosa más potente que teníamos con los ex. Y Hernán, al verme también tocar con Besos con Lengua, decía, pero yo también quiero tocar y que toquemos. Y bueno, nos juntamos en un primer ensayo, fuimos a buscar al Tao, que no lo veíamos hace 10 años. Ah, se habían separado definitivamente de él. De él nunca ¿Sí? más lo vimos. No te puedo Nosotros creer. seguíamos haciendo música y nunca más vimos al Tao. Y de repente dijimos, vamos a buscar al Tao. No, ¿Dónde vivía? llamémoslo, y no teníamos el número de teléfono. Sí. ¿Dónde vivía? En los blogs allá de En la Rotonda Grecia. de Grecia. Nos acordábamos más o Hablar menos. que el Tao es un paladín de la justicia de la música chilena, digamos, Sí, baterista es de lo UPA. máximo. Y es una Sí. parte súper importante Exactamente. de los ex, Es el motor, sí. porque es la manera bestial que yo creo que nadie toca como el Tao de la batería, pero súper animal y desgarrador, pero al mismo tiempo es un drum machine, o sea, Exactamente. es un... Muy preciso, muy claro. Es súper power, o sea, es como tocar, la Colombina cantar sobre esa base que se produce y yo tocar es como que va ahí como sobre una ola segura. ¿Sí? Sí, siempre decimos que las baterías del Tao son como los latidos del corazón, que no se sienten todo el rato, pero que están ahí. Bueno, y partimos a buscar al Tao y llegamos a este lugar, sí, en los blogs de la Rotonda Grecia, y llegamos y miramos y eran como 24 manzanas de blog, todos iguales. Todo igual, y no nos acordábamos cuál era. O sea, de eso dependía que volviéramos a tocar, porque Claro. y empezamos a recorrer todas estas calles y de repente vemos un escarabajo azul destartalado con las mismas calcomanías de ese 10 años y dije, ¡ahí está el auto! Subimos corriendo, 3er piso, tocamos la puerta y sale una vieja en pijama. No, este no era el cuarto. Y ahí lo encontramos y nos juntamos a tocar. Al otro día. Al otro día. Los tres solamente. Sí, los tres. Sí. tocamos un pum y... Estuvimos horas se armó así. tocando. Y ahí salió el cocodrilo al tiro, encima, así, en una semana, 2 semanas. Fue como una energía que venía
que Me tenía. imagino. Qué loco, que la Porque mezcla entre nosotros. uno de los que más tienen que haber sufrido tal vez el fin del proyecto en esos minutos tiene que haber sido el Tao, porque claro, con él estuvieron construyendo toda la historia de él. Sí. ¿Hay que parar? ¿Cuál? Efectivamente, entonces ocurre todo nuevamente con el Tao. Sí, sí. Y ya, entonces ahí se nos sientan dimos las bases de cuenta- un disco de nuevo. Sí, ahí nos dimos cuenta que la química que hay entre las personas nunca se termina, porque podéis hacer una banda, o sea, la unión de una persona con otra, de un músico con otro, da un resultado que no es el mismo resultado que da si lo unís con otro, o sea, aunque aunque queráis armar los ex con otro baterista, Exacto. no iba a ser la misma química, no iba a ser la misma energía. Y nos pasó que habíamos tocado con otro baterista y la cuestión no funcionaba. ¿Fue en ese ensayo entonces donde comienzan a armarse las canciones de Cocodrilo? Sí. Sí, en Más o ese menos, ensayo. digamos, Sí, sí. como un borrador. Sí. Luego aparece Claudius. Sí, Claudius aparece al tiro, porque nosotros dijimos, no entendíamos nada, que si existían productores, si existían sellos discográficos, si habían estudios de grabación. No cachábamos nada. Fue como, claro, es como meter la cabeza bajo una ola y salimos y había otro panorama. Sí. Absolutamente, me imagino. Y bueno, hay que grabar esto y no sé cómo, hablando por aquí y por allá, llegamos a Claudius. Sí. Sí. Y el ingeniero de sonido que... Él entra como Sí, buscando un ingeniero. Sí. Sí. O sea, nosotros llegamos a Vicente ver... Sanfuente nos habló de Claudius. Claro, un día yo me encontré con Vicente y le conté que sí, vamos a grabar un disco y él me contó que junto al Chalo González y Claudius habían armado Triana. Exacto. Y llegamos a grabar con Claudius y grabando el disco Cocodrila con Claudius, ya veníamos desde hace unos par de meses tocando en formato de trío. La colombina tocaba el bajo y la guitarra, y el bajo que nos gusta a nosotros pesa como 25 kilos, y la colombina pesa un poco más nomás. Claro, Entonces ya estaba 35. con el hombro hecho bolsa, y dijo, no, yo no quiero seguir tocando el bajo, y vamos a hacer una audición. Le contamos a Claudius, vamos a empezar a buscar un bajista, y anótame, me dijo Claudius. No, estás seleccionado inmediatamente. O sea, había tan buena onda con Y él. Claudius nunca había tocado el bajo, eso es lo más increíble. O sea, había una onda con Claudius porque él empezó a ir a estos ensayos y se empezó como a impregnar de la música de los ex. Pero nos dio y lo empezó mismo, a ser claro. un personaje más de nosotros. Era como que lo habíamos conocido desde siempre. Cachamos que podíamos estar hartas horas con él y pasarlo súper bien, y nos dio lo mismo que nunca hubiera tocado el bajo. Y, Había tocado piano, o sea, un miles tremendo de años y músico, todo. pero nos gustó incluso que no era bajista. Sí, nos gustó la idea de que no supiera tocar el bajo. Igual que cuando la colombina agarró la guitarra viniendo del piano, sí, Exactamente. como otro instrumento que el tuyo, lo hacía como irse más por el lado instintivo, y se armó, funcionó increíble al tiro. La colombina pudo empezar a recuperar también la guitarra, que es súper importante esa guitarra charangueada. Y a partir de terminar de grabar Cocodrila, salió Cocodrila, etcétera, y empezar a tocar Cocodrila en vivo, ya con Claudius tocando el bajo y en formato de cuarteto, que era el formato original de los ex de un principio, empezó a cocinarse a poco el Pistola de Plata. Vamos a seguir revisando entonces canciones de Cocodrila y luego ya introducimos de inmediato las pastillas. Primero, Quiero ser como la Blondie del disco Cocodrila y luego Pastillas de este Pistola de Plástico. Seguimos viviendo y revisando la historia de los ex aquí en Estudio 1 de Radio 1. Quiero ser como la Blondie. Sí. Es tan fantástico la naturalidad también de esta canción. Sí. Reconoces a tus ídolas y las aplaudes y señalas que quieres ser como ella. Sí, ¿Recuerdas cuándo escribiste esto? En esos días, en esa semana en que estábamos, todas las canciones las hice en ese mismo momento. Y esta es una canción que al principio se llama Talking Heads, Ajá. porque tenía como un ritmo Perfecto. medio así. Y finalmente sí, hablo de mis ídolas, que son las ídolas de todos nosotros. Y también hablo de la Sandra, de la Claudia, de la Exacto. Pincoya, que son tan Claro. potentes como de repente veis una mina Absolutamente. caminando por la calle con una personalidad así espectacular, que tiene el mismo peso y en su gestualidad te das cuenta lo grosa que es. Tan potente como la Patti Smith o como la Siouxsie. Y quise jugar con Por supuesto. contraponer esos dos mundos. Lo encontré entretenido. Además suena muy honesto todo en ese sentido y se agradece esa honestidad. Como lo de las pastillas también, que es un tema
que entiendo era de las maquetas que venían después de Caída Libre, ¿no? Sí. Del Perro que Ladra. Sí, era una de las canciones que quedaron de ese disco Perro que Habla, que nunca lo sacamos. Perro que Ladra, le cambió el nombre al Perro tiro que rico. ladra. Perro que Había habla. una noticia en esa época de un Ya, perro sí, que me habla. acuerdo. Que Sí, claro le que me dan acuerdo. y le dan. Exactamente, ¿cómo no iba a hablar si lo tenían tomado del cuello? Sí. Sí, esa canción quedó y si te das cuenta dentro de Pistola y Plástico como que aparece esa canción y es bien parecida a Caída Libre, es como el mismo espíritu. Y es una canción energética, así como de alguien que está tirado en la cama, hablando desde su propia rayadura y su locura y su soledad. Pistola de Plástico, que es ahora sí un disco muy próximo al anterior de Cocodrila. Sí. ¿Nunca pudieron parar entonces desde este reencuentro y esta reformación con los ex? ¿Ha sido una constante estar en un proceso creativo? Sí, todo el rato. Y ha logrado comulgar estas dos necesidades de ustedes, entiendo, como tocar y Sí. poder guarecerse. Hemos logrado como Sí. un equilibrio que nunca antes hubiéramos logrado, que es como no hemos dicho no a los managers, no a las agendas. Sigamos nuestra propia agenda. Nuestro cuerpo tiene su propia agenda y su propio ciclo. Entonces manejémonos nosotros mismos. Y entonces tocamos cuando queremos tocar, cuando tenemos ganas de tocar, cuando tenemos ganas de grabar una canción, grabamos una canción. No hay presiones, sino que es el ritmo de nosotros. Y yo creo que gracias a eso estamos componiendo todo el rato y haciendo música. Porque si tuviéramos la presión de lo otro, nos pasaría lo que nos pasó la primera vez, claro, de reventarnos, ¿no? Sí, nos encanta hacer todo lo que queremos hacer en un mismo momento, no en un mismo instante, pero componer, tocar, juntarnos solamente a ensayar y a jugar, tocar en vivo y todo lo que en el fondo significa ser una banda y no dividirlo por fracciones de que estáis 6 meses solamente de gira y que nunca más hiciste una canción. Eso. Hay algo que me sorprende y me genera muchísimas preguntas, que es como esta cosa de escribir, no sé, 5 o 6 canciones en una misma semana. Sí, son rachas, son como... ¿Sí? ¿Pero sí. qué ocurre? Porque Dejo a mí todo me botado, sorprende... la ¿En cocina, serio? los platos sucios así hasta arriba, todo mal, así. Alrededor mío yo no siendo... O sea, no vivo la vida real en esas 2 semanas que hago las letras de las canciones. Como que me tiro un piquero, como cuando un pintor pinta... Las canciones son hechas como cuando un pintor pinta en serie, no un cuadro que le da el mismo cuadro meses y meses y el cuadro va cambiando y venía una semana y el cuadro es de una manera y después de otra. No, esto es como... Las canciones están hechas en serie, en pinceladas, voy trabajando simultáneamente las 10 canciones al mismo tiempo. No es que haga una canción y la termine y después pase a otra canción. Y entonces también por eso que es como una canción no es sin la otra. Exacto. Por eso me gusta la idea de disco. Para mí el disco sigue teniendo sentido en ese sentido. Sí. Claro, porque tiene que como- ver con el proceso creativo. ¿Cómo observas tú el proceso creativo de Colombina? No, yo no observo, yo lavo los platos. Sí. Se hace cargo de todo. Bueno, pero esa es otra de las partes de la soy labor también. Sí, Por no, algo son bandas. y también a mí me toca Cocinar. sacar la basura a la Sacar la calle. basura. Además de eso, también tengo que ir capturando todos Sí. estos brotes, porque si no, no quedan en nada. Entonces yo tengo que ir grabando, ordenando, poniéndole nombre, números que llegan hasta más del 1000. O sea, Perdón, una cosa no así. entiendo. ¿Cómo Grabando, versiones de claro, letras, por ejemplo? registrando, grabando, ordenando, porque es mucho material acumulado y Absolutamente. que es un rompecabezas, se puede llegar a transformar en un rompecabezas muy grande. Sí. Y coros que salen coros de una canción y se van a la otra, y una parte de la letra se viene a esta, es un proceso Sí, Hernán me ayuda ultra a caótico. editar ya, sí, Pero es fantástico, caótico. es O sea, muy es yo lo ultra- veo con o sea, mucha curiosidad y me parece fantástico también que puedan complementar porque, claro, tal vez, o sea, hay un trabajo de una creatividad compulsiva y hay un orden Sí. muy necesario también. Claro, o sea, el brote creativo, pero no tiene ningún orden lógico, o sea, tiene un orden, pero es un orden que está dentro de la teoría del caos. Entonces, para que llegue a ser un disco, Claro. es power. Sí, es que
Qué interesante. En este interés y en esta perplejidad nos vamos a sumergir en las canciones de este nuevo disco. Vamos a continuación a escuchar Idiota, que es el tema que abre, entiendo, este disco, porque son 2 discos. Yo no supe bien saber cuál era el primero o el segundo. Idiota es del primero, que son más temas, ¿no? Sí. Ok, el de... Pero no hay primero y segundo, son 2 discos que discos, se entonces. disparan entre ellos. Perfecto. Y que son 2 mundos diferentes, que uno es súper oscuro y el otro es súper energético y rápido y claro, por eso un disco es de un color. Aquí está el disco. Exacto. Un disco es oscuro negro y el otro es lleno de colores y de flores. Y el otro, claro, el disco oscuro viene como escondido, un poco, es algo un poco más... Algo que no se tiene, que no hay que escucharlo, como que lo escucháis escondido. Hay en este disco que vamos a seguir escuchando a continuación muchas más preguntas que tengo para cuando regresemos. Ya. Viene Idiota y viene Resbaloso de este disco Pistola de Plástico del 2009. Seguimos junto a Hernán y Colombina aquí haciendo Estudio 1 de Radio 1. Vivimos una nueva sesión de Estudio 1 en Radio 1. Estamos con Colombina, con Hernán, estamos escuchando y estamos conversando acerca de las canciones. Hay canciones súper reveladoras y frases que en una audición básica como la que he podido tener con el disco quedan muy grabadas. Soñé la muerte de mi padre, Hernán, ¿qué quieres que te diga? Hay mucha salida íntima en el disco. Sí. Sí, hay algunas canciones que las hice llorando y hay algunas canciones que las hice riéndome y así, guau, con la guata apretada de risa. Hay algunas canciones que las hacemos bailando. Sí, también. ¿Y qué pasa con tú dices que entras como en una fase, ¿no? En una fase como de apertura creativa o de ir sacando esto? Sí, como de desdoblarme, como que tiene harto que ver con el rito, la música de nosotros, como que si no hay... la música yo la veo no como espectáculo, sino que como rito. Porque el espectáculo es yo aquí, las luces y el público allá. Y ustedes observan lo que yo estoy haciendo. Y yo soy grosso, y yo soy bacán, y ustedes aplaudan lo que yo le estoy entregando. Y el rito es... No hay eso. En el rito estamos todos en una soltura, en una cosa dionisiaca, todos juntos, más parecido al estadio. Aunque me carga la música que se parece a esos cantos de estadio y todo, pero es una metáfora. A una cosa y los ex son, es muy así, de que la energía de los demás está implícita dentro de nuestras canciones. Yo lo siento ¿Es así. muy arrollador el tema? Estar en ese rito permanente durante 2 semanas o un periodo de tiempo. Igual sí, salís como, igual es fuerte, sí, nuestros ensayos también son como no ensayamos todos los días como muchas bandas, sino que por ejemplo, un ensayo nos podemos quedar una semana así como electrizados y llenos de energía y como salir de una clase de yoga potente o salir de un partido de no sé, de cualquier deporte así extremo. Es como que los ensayos no son para ensayar las canciones como para repetirlas como para mira, ahora viene el fa, acuérdate que ahora viene el re. No, los ensayos son como energías que sacamos, como rito, como... Muchas veces, por ejemplo, Claudius llega súper estresado, así con la frente arrugada, así mal, así que había un taco heavy, que está grabando una banda que no le gusta, que está haciendo... Todos hacemos cosas que no nos gustan y llegamos a la sala de ensayo y se produce una explosión que salimos con la sonrisa así, de oreja a oreja. Y más que nada la música la hacemos por eso, por una cosa de sentirnos nosotros bien y de estar haciendo algo que a nosotros nos gusta. Y eso se pasa con el público también, que cuando te ven haciendo algo que eso tú es como lo que buscamos cuando tocamos en vivo, es integrarlos, integrar como en vengan, eso, o nosotros integrarnos a un espíritu común con la gente que nos va a escuchar. Yo creo que como público, ¿no? Y como mirándolo desde afuera, yo creo que se agradece muchísimo muchas cosas de la banda, ¿no? El sonido, la sinceridad y que también hayan regresado. Yo lo agradezco mucho.
Porque, sinceramente, el efecto de Caída Libre fue muy poderoso para quienes estábamos disfrutando de él. Y claro, la ausencia tiene sus razones, las entendemos ahora mejor que antes y se agradece el retorno, de todas maneras. ¿Qué hay con ser parte de? Lo pregunto porque ustedes hablan de esto de como ser parte de una experiencia colectiva, ¿no? Sí. De que en este disfrutar dionisíacamente de la música lo que buscan es ser parte de algo. ¿Qué ocurre con este radio, este programa de radio y esta consecución de canciones que 24 horas programamos? Tiene una componente que es la música chilena. ¿Qué les pasa con ser parte de eso? Te toca. Increíble. O sea, como te dije hace un rato, lo que nos pasó cuando un poco volvimos a sacar la cabeza fuera de como a la superficie y vimos que estábamos en una realidad totalmente distinta a la de los años 90 cuando hicimos el Caída Libre y aparecimos en los años 2000 en otro escenario. Lo que nos pasa un poco es que lo que existe ahora es real. Es como que salió a la luz, no sé si es la voz del pueblo, sino, o sea, como la voz de la realidad. No como antes en los años 90 había toda una cosa inflada por los sellos, que muchos sellos que eran multinacionales que venían de afuera creían que podía haber como grandes negocios en esto y era todo súper distinto. Ahora hay un contacto mucho más directo y una conexión así como que unos filamentos invisibles, estamos todos súper conectados en un espíritu de la época que va hacia un lado súper potente y que yo creo que ya como que eso no lo puede parar ahora una crisis, una recesión. O una radio. O una radio que aparezca sello. y otra que desaparezca, una radio que quiebre, un sello que se funda con otro. Ya no depende del sistema. Es la realidad que está como entre las almas conectadas de la música como que se hace en Chile, que es súper potente y que y por eso es mucho más como indestructible. Y tiene más que ver con la música que hacemos nosotros, como que yo siento que tenemos más que ver con esta manera de hacer las cosas que con la otra. Yo me sentía un poco incómoda, nos sentíamos incómodos debajo de este gran sello y todo tan como... O sea, de hecho yo creo que es al revés. O sea, ahora todos los métodos que usamos nosotros, que son los mismos que estamos usando todos, que son unos métodos mucho más favorecidos a lo mejor por las herramientas digitales y todo, pero que son mucho más artesanales, claro, y son mucho más independientes. O sea, antes de grabar un disco era efectivamente una gran joda, hoy día claro, no lo es tanto. Entonces ahora, a diferencia de los 90, una recesión o una gran crisis económica nos favorece enormemente y la disfrutamos. En los años 90, si hubiera venido la crisis económica, nos hubieran cancelado el contrato con el sello y hubiéramos estado fritos. Ahora esto nos empuja, nos pega un empujón a un abismo del vacío que nos obliga a ser súper creativos y de esa creatividad de hacer las cosas uno mismo y comunicarse con la gente a través de MySpace y de tocar y nosotros mismos ser nuestro sello, movernos, manejar lo que queremos hacer, lo que no queremos hacer, grabar nuestros discos. Es increíble y, por ejemplo, ahora aparece una cosa que es compartir, compartimos entre bandas, hacemos conciertos juntos. Sí, eso antes no existía. Antes no existía nada. ¿Por qué vamos a escuchar Para Amar? ¿Por qué de todo el gran cancionero revisaremos esta canción? Esa la elegiste tú. Bueno, para mí Los Prisioneros y para los ex son así los padres de... Sobre todo en las letras, para mí, en las letras. O sea, es la banda que tiene letras. Letras contundentes y letras de verdad, verdaderas. Y por eso elegimos esa canción. Yo creo que cualquier canción de Los Prisioneros que la agarrí, la letra es impecable. Y esa la elegimos un poco al azar. Vamos a escuchar al azar entonces Para Amar y vamos a agradecerles una vez más el oficio, el trabajo, las ganas, los momentos, los ritos de ex. A nombre de todos nosotros, a ti Colombina y a ti Hernán, muchísimas gracias. Nos saludan a Klaus y también al Tavo, por favor. Ya. ¿Se llama Klaus? Claudius. Claudius. Sí. Muchas gracias. Para Amar, Gracias. en Estudio 1 de Radio 1. Ahora sí que sí. Nos vamos, muchísimas gracias. Gracias. Y nos encontraremos a la vuelta de la rueda, donde nos pille. Eso. Seguimos viviendo Estudio 1. Muchas gracias. Danke. Gracias. Muchas gracias.
Gracias. Muy, muy amable. Estuvo entretenido. Qué bueno, compadre, me alegro muchísimo.